Listo. Entonces, lo que estábamos hablando, atención del paciente neurocrítico en el escenario posoperatorio, en diferentes escenarios posoperatorios o en condiciones agudas. ¿Se escucha bien? Listo. Entonces, lo que estábamos hablando era de cómo debemos proceder, digamos que un sustento académico y cómo debemos proceder en las condiciones de atención de estos pacientes. Listo. Entonces, em, comenzamos a hablar de que es necesario tener personal entrenado en el escenario de neurocrítico. Claramente, si tenemos la obligación o la necesidad de atender pacientes en el contexto posoperatorio. Es importante que las personas estén enteradas y bien entrenadas en la atención de pacientes neurocríticos cuando vamos a atender pacientes en el escenario posoperatorio o tenemos pacientes en escenarios agudos que eventualmente van a ser intervenidos en un posible escenario. Esto es un estudio ya viejo y digamos que eso lo veníamos viendo en relación con la evidencia clínica eh, de por qué digamos que entrenarse en el escenario neurocrítico. Lo que vemos es que cuando las unidades de cuidado intensivo, digamos que sufren este tipo de modificación en sus características, se hacen un poco más específicas, más especializadas en la atención de pacientes neurocríticos y pues digamos que aumentan los casos de atención de esos pacientes, pues se tiene una mejoría en los resultados. Lo que se ve en este estudio, específicamente en esta gráfica, es que cambió el comportamiento de la mortalidad y la cantidad de pacientes atendidos, asimismo como la magnitud de pacientes que se pudieron rehabilitar y que egresaron a domicilio. Entonces, claramente, tener el personal entrenado en identificar ciertas condiciones, ya sean eventos adversos o desenlaces, digamos que, o un curso clínico no esperado, atender esas condiciones críticas, alertas o identificar el paciente que va en mejoría y que obviamente puede continuar su plan de tratamiento ambulatorio y rehabilitación ambulatoria permiten obtener mejores resultados. De la misma manera, lo que estábamos mencionando, tener el personal o un grupo de personas especializados en el cuidado neurocrítico va a permitir que los días de estancia hospitalaria, como se ve en esta tablita, se puedan reducir. Acá el tiempo que se redujo usualmente estuvo alrededor de 1, más o menos 2 días de tiempo de estancia hospitalaria o tiempo de estancia en la unidad de cuidados intensivos. Y de igual manera, la posibilidad eventual de que el paciente pudiera tener un desenlace adverso, pues fue más bajo, ¿sí? Eh, entonces, es evidente que estar preparados para la atención del paciente neurocrítico es fundamental. Esto sucede, ¿por qué? Porque posiblemente las unidades de cuidado intensivo polivalentes están entrenadas y ya el personal está entrenado para identificar ciertas condiciones, pero los pacientes neurocríticos tienen un comportamiento que en ciertas condiciones puede ser esperado, pero su condición clínica puede ser bastante dinámica o variable y hay condiciones que no son propiamente monitoreadas y como no las podemos identificar o no sabemos que se nos puede presentar, no se van a prevenir y no se van a tratar en el caso tal en que se puedan ser identificadas. Entonces, esas condiciones son básicamente la hipotensión, la hipoxemia y la hipertermia. ¿Sí? Esos como condiciones que pueden llevar a un deterioro clínico o un deterioro o un mal resultado en los desenlaces de los pacientes neurocríticos. El cuidado de los pacientes neurocríticos que, por ejemplo, van a una cirugía, una intervención quirúrgica, no termina de posterior a la intervención quirúrgica, ¿sí?
es fundamental la atención de los pacientes y la buena entrega y la buena comunicación de parte del grupo de anestesia con el grupo de paciente, con el grupo de cuidado intensivo en relación a las condiciones esperables o no esperables del paciente. Usualmente los pacientes neurocríticos pueden ser algunos de los pacientes más enfermos en la vigilancia hospitalaria y también en la unidad de cuidado intensivo, y por lo tanto, pues el adecuado cuidado en el escenario de cuidado intensivo es crucial o fundamental para asegurar un buen desenlace. ¿Por qué estos pacientes se pueden poner malos? Básicamente hay diferentes condiciones. Hay condiciones como el deterioro de la mecánica ventilatoria o deterioro o el hecho de que un paciente pueda entrar en falla ventilatoria. La falla ventilatoria la vamos a definir como esa inhabilidad del paciente para lograr metas de oxigenación y ventilación. La hacemos objetiva a través de la gasometría arterial, con una PaO2 menor de 60, una PCO2 por encima de 45, en un escenario en el cual es evidente que hay un compromiso del drive ventilatorio. Hay que tener en cuenta que en estos pacientes neurocríticos pueden haber efectos medicamentosos o efectos de medicamentos como opioides o medicamentos sedantes que obviamente hacen efecto en el tejido cerebral enfermo o lesionado o inflamado y pues digamos que hace que se manifieste con compromiso de la mecánica ventilatoria. De igual manera, esa falla ventilatoria también puede ser esperada en escenarios en los que, por ejemplo, el paciente tiene un ACV isquémico con conversión hemorrágica o un ataque cerebrovascular hemorrágico o presencia de neuroinfecciones. Cualquiera de estas condiciones puede llevar a compromiso de la fisiología respiratoria y la presencia de hipoxemia y hipercapnia, y que obviamente generan un desenlace adverso en estos pacientes, ¿sí? La otra condición es la falla de bomba, ¿sí? O el compromiso de la perfusión tisular. Lo que vemos acá es que en el escenario del paciente con choque de cualquier origen, de hecho, el sistema nervioso central o el cerebro es una de las ventanas por medio de las cuales vemos cuál podría ser el estado de perfusión del resto del cuerpo. Es una de las ventanas de la perfusión del cuerpo. De igual manera, es supremamente importante tener en cuenta que en los pacientes en cuidado posoperatorio neuroquirúrgico o condiciones agudas neurológicas, pues es necesario tener unas metas de perfusión estrictas, ¿sí? Y esto hay que tenerlo en cuenta porque puede ser esperado la aparición del choque distributivo con resistencias bajas en estos pacientes. ¿Cómo vamos a hacer eso objetivo? A través de las variables circulatorias, ya sean variables macro o variables micro. Las variables macro, lo que habíamos hablado, las ventanas corporales, el estado de conciencia, la piel, el gasto urinario, ¿sí? Que lo vamos evaluando de forma continua en la unidad de cuidados intensivos, el tiempo de llenado capilar o las variables microcirculatorias, viéndolas específicamente a través del seguimiento gasométrico arteriovenoso. Otras de las condiciones que hay que tener en cuenta en el contexto de estos pacientes neurocríticos es las alteraciones hidroelectrolíticas. La hiponatremia, que la definimos como un sodio por debajo de 135, puede ser tanto el origen de mayor alteración del estado de conciencia, manifiesto como letargia, confusión o convulsiones, pero de igual manera puede ser un epifenómeno o un resultado de una lesión ya instaurada, ¿sí? En este escenario vemos que hay pacientes que, ya sea por alguna lesión, algún tipo de patología propia, hipertensión endocraniana, una hemorragia subaracnoidea o lesiones tumorales, pueden generar un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética o conformar el perfil de un cerebro perdedor de sal. En estos dos casos se va a presentar la hiponatremia y esta alteración electrolítica necesita corrección de forma cuidadosa. Hay que tener en cuenta que vamos a hacer la distinción de estas dos condiciones y el manejo de las condiciones es diferente
y lo tenemos que abordar en relación a la concentración de sodio urinario, ¿sí? Y la otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que si el tejido neural ya está comprometido, debemos ser cuidadosos con la cantidad de cloruro de sodio que vamos a infundir en el paciente, ya que es posible que reponer más de 10.000 equivalentes en 24 horas o más de 8 pueda tener un efecto deleterio en el estado clínico del paciente. La hipernatremia, definida como un sodio superior a 155, se presenta usualmente en condiciones como la diabetes insípida. Esta patología se caracteriza por la pérdida de agua libre y usualmente es vista en lesiones tipo masas intraxiales o lesiones traumáticas pituitarias. Usualmente vemos que estos pacientes mantienen gastos urinarios cercanos a 250 mililitros por hora. Digamos que hacemos definición del paciente con poliuria con un gasto urinario superior a 3 de gasto urinario y caracterizamos al paciente cuando vemos la dilución y la osmolaridad baja en la muestra urinaria, en una muestra aislada, en una muestra aislada urinaria. Esto es importante para tener en cuenta que la perfusión del cerebro es sumamente regulada de forma natural. Eh, la perfusión del cerebro medido por gramos de tejido, por cada 100 gramos de tejido, es algo que se maneja de forma bastante minuciosa por parte del cuerpo. Aseguramos el adecuado flujo sanguíneo cerebral independientemente que haya una variación de la presión arterial media. Este sistema es sumamente especializado y permite, y a partir del comportamiento o de la función intrínseca del sistema nervioso autónomo, se permite asegurar un flujo sanguíneo cerebral independientemente que hayan variaciones rápidas de la presión arterial media o del funcionamiento de la bomba. Tenemos que tener en cuenta también que esa presión de perfusión cerebral es dependiente de dos condiciones. La presión de perfusión cerebral va a ser la diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraniana. La presión intracraniana va a variar claramente si tenemos un paciente que está enfermo o un paciente pues que digamos que no tenga una condición tan severa. Eso claramente va a variar en relación a las condiciones que generen edema o lesiones propiamente o aparición de una masa, un sangrado intraaxial. Lo que tenemos que acá tener en cuenta es que la presión intracraniana posiblemente no la podamos medir en el caso en el que el paciente no tenga una ventriculostomía. En el caso en el que no tengamos una ventriculostomía y podamos hacer una medición directa de la presión intracraniana, tendríamos que pensar como subrogado de la presión intracraniana la presión venosa central, pero puede que entre más enfermo esté el paciente, que es, posiblemente sea nuestro escenario, más diferente sea la medición entre la presión venosa central y la presión intracraniana. Entonces, a pesar de que esa presión intracraniana y esa presión venosa central la utilicemos como un subrogado del uno y del otro, hay que tener en cuenta que entre más enfermo esté el paciente, es más probable que haya una diferencia entre esos dos valores. Y claramente a partir de esas dos variables de la función de bomba y la presión intracraniana vamos a evaluar la presión o vamos a, digamos que hacer un poco más objetivo la presión de perfusión cerebral. ¿Por qué es importante esta presión de perfusión cerebral? Porque obviamente tenemos que tener una presión de perfusión cerebral normal para que haya un funcionamiento normal del tejido encefálico. Cuando vemos el tejido encefálico usualmente se perfunde entre 40 a 60 mililitros por cada 100 gramos de tejido. Cuando esa perfusión o ese aporte de volumen o ese aporte sanguíneo baja entre 20 y 30 mililitros por cada 100 gramos, ya se pueden encontrar alteraciones en el electroencefalograma, se pueden encontrar alteraciones del estado de conciencia en el paciente que uno no haya documentado previamente una patología ya instaurada.
Cuando cae por debajo de 20 ya hay una disfunción celular significativa. Posiblemente ya en estas condiciones el paciente se encuentre en condiciones que ameriten claramente la atención en el escenario de cuidados intensivos. Y ya cuando tenemos alrededor de 10 o 12 o por debajo, ya hay un compromiso tan significativo de la perfusión cerebral que el tejido disfunciona totalmente, ya hay una disfunción celular, una falla de las bombas del tejido neural, de las bombas celulares del tejido neural, y se comienza a presentar un edema citotóxico. ¿Eso por qué lo mencionamos? Porque claramente la bóveda craneana se rige a través de la doctrina de Monroe Kelly, en la cual tenemos una bóveda en la que no se permite cambios de volumen significativos. Por lo tanto, cualquier edema del tejido o la aparición de un sangrado o la aparición de cualquier tipo de lesión que cambie la distribución de los volúmenes dentro de la bóveda va a hacer que se presente un cambio en la fisiología normal. Esta imagen que vemos acá hace referencia a las lesiones intraaxiales en las que se pueden documentar eh, pues la aparición de lesiones herniarias. Entonces vemos cómo hay un hematoma epidural que se proyecta hacia el lateral y compromete el ventrículo lateral. Ya ahí de entrada vemos una herniación subfalcina en la que se compromete el ventrículo lateral, ¿cierto? Otra de las condiciones que eventualmente puede llevar a la aparición de una herniación es que ese mismo edema, ese mismo efecto compresivo de un posible sangrado genere una herniación uncal en la que vemos allá más abajo se compromete la distribución normal de las estructuras encefálicas a través del tentorio, vemos una herniación uncal y es posible ver en esos casos compromiso del funcionamiento del nervio oculomotor. Por debajo vemos la herniación transtentorial central, en la que ya se compromete el tronco encefálico. Entonces, ¿cómo hacemos la evaluación de estos pacientes neurocríticos? Es importante que si sospechamos que hay una complicación posoperatoria de estos pacientes, complicación haciéndose expresa o manifiesta a través de una herniación, pues tenemos que hacer una evaluación temprana, adecuada y acertada a estos pacientes. Lo hacemos a través de la evaluación de la respuesta ocular, respuesta motora, los reflejos de tallo que tengamos en el paciente y la mecánica de la respiración, ¿cierto? Entonces, la respuesta ocular la vemos acá, obviamente lo normal, que el paciente haga seguimiento, siga comandos, haga seguimiento con movimientos oculares conservados, pero puede ser tan adverso como que sencillamente el paciente no tiene apertura ocular espontánea, ¿sí? Entonces hay un espectro de posibilidades y es necesario evaluarlo de forma específica en estos casos. Luego le siguen la respuesta motora, lo normal, que el paciente tenga una respuesta motora adecuada, pero es posible también que se presente un estado neurológico totalmente adverso en el que el paciente se encuentra pléjico totalmente o se puedan presentar posturas de decorticación o de cerebración, ¿cierto? Otra de las cosas que tenemos que evaluar es el estado del tallo encefálico a través de la respuesta de los reflejos autonómicos presentes, la respuesta fotomotora, el reflejo corneal o en la respuesta al estímulo a través del tubo traqueal. Eso lo hacemos específico a través de la evaluación, es más probablemente a través de la respuesta fotomotora y tenemos que caracterizarlo o tenemos que irlo a buscar en el paciente en el que estemos sospechando o que ya haya sido documentado una lesión intraxial que posiblemente tenga un efecto herniario, ¿cierto? Obviamente la presencia de un signo de herniación es un signo de alerta médica
y necesita caracterización, identificación, caracterización, notificación y claramente la atención correspondiente. Y la respuesta a la mecánica ventilatoria, que podría ir desde una ventilación normal, una respiración en Cheyne-Stokes, una asistencia parcial al soporte ventilatorio en el caso tal de que el paciente esté ventilado, o una ausencia total de la mecánica ventilatoria y que el paciente esté totalmente controlado por el ventilador. Entonces volvemos acá al punto donde estábamos con las lesiones intraaxiales, y vemos entonces acá los síndromes de herniación. Estos síndromes de herniación los vamos a definir. Todos estos síndromes de herniación van a generar hipertensión endocraniana. Claramente es la hipertensión endocraniana, previamente de pronto no lo habíamos mencionado, es esa alteración en la fisiología normal y en la relación normal que guarda lo que nos dice la regla de Monroe-Kelly usual, en la que se debe mantener regularmente controlado todos los volúmenes dentro de esa cavidad rígida para que haya un funcionamiento adecuado de la perfusión y del retorno sanguíneo, ¿cierto? Esos síndromes de herniación se van a presentar cuando el volumen intracraniano y la presión intracraniana se ven alteradas y sobrepasan las capacidades compensatorias naturales. Cuando se presentan estos síndromes de herniación, casi que en el 100% de los casos, 99.9% de los casos, si no se hace algo de forma oportuna, es decir, que si no hay identificación, caracterización y atención y una respuesta de estos pacientes, pues el paciente pues va a fallecer. Esto es totalmente mortal, casi que en un 100% de los casos, o sea, entre un 99 a 100% de los casos. La herniación nuncal, como la vemos acá, ahí comprimiendo el nervio oculomotor, es la presentación clínica de herniación más frecuente. Es una forma de herniación transtentorial y se presenta secundario a hematomas extraaxiales del lóbulo temporal más probablemente. Entonces lo que vemos es una compresión nuncal, se ve comprimido el tercer par, y lo que esperamos o lo que podríamos ver en estos casos es una anisocoria en el paciente, se puede presentar tosis, alteración en los movimientos extraoculares y una limitada respuesta al estímulo fotomotor, ipsilateral al sitio de la lesión, ¿sí? Entonces, si el hematoma epidural es izquierdo, vamos a ver una alteración a la respuesta fotomotora en la pupila izquierda. Luego le sigue la herniación transtentorial central, que la vemos acá más arribita, transtentorial central, en la que es una presentación menos común, pero claramente es más adversa. Se presenta clínicamente con un deterioro neurológico rostro central, o sea, hay un compromiso motor de cefálico a caudal. Se puede presentar por una lesión expansiva en el vértex, en el frontal o en el occipital, y se pueden presentar de forma temprana posturas de decorticación secundaria a estímulos motores. Y la herniación tonsilar, en la que se presenta descenso de las amígdalas cerebelosas por debajo del agujero magno, usualmente se presenta en casos en los que hay una masa cerebelosa y se presenta un rápido deterioro clínico, rápido deterioro del estado de conciencia del paciente, falla ventilatorio, y se presentará el colapso circulatorio o el choque distributivo secundario al síndrome de compresión medular. Entonces, en pacientes en los que tengamos alteración del estado de conciencia, cualquier signo que veamos alterado en la respuesta a la evaluación de los movimientos oculares, los reflejos de tallo, la función motora o alteraciones en la mecánica ventilatoria, debemos caracterizar y suponer cuál probablemente es la lesión que tenemos en mente si es que no la hemos caracterizado previamente. Debemos identificar, caracterizar, notificar y atender la alerta que se genere en este